y a esta hora vamos a hablar con nuestro analista internacional, don Pedro Citón, porque hay un tema que preocupa bastante y es el tema del combustible. Vamos a escuchar, don Jaime Concepción, ahí hay un video en el WhatsApp de cabina, Pinky. Hay un audio en el WhatsApp de cabina para que se lo reproduzca el señor Pedro Citón sobre las decisiones que ha tomado Vladimir Putin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó hoy un decreto a través del cual prohíbe la exportación de petróleo a aquellos países que apliquen un tope a los precios del crudo. Esto se da en respuesta al techo de $60 por barril impuesto al crudo ruso por parte de la Unión Europea, el G7 y Australia. La medida entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2023. Bien, ahí están las declaraciones entonces, bueno, el resumen del contenido. Don Pedro, bienvenido a Radio Panamá. Se pone la cosa difícil en Europa, ¿no? Sí, estimado Quique, definitivamente pareciera una noticia del Día de los Inocentes, pero tristemente No lo es. es una noticia real, no es ni un fake news, ni un nada que ver con el Día de los Inocentes. Putin lo que está haciendo es respondiendo políticamente, da una respuesta política a lo que él considera una acción de los países occidentales contra su economía de guerra. Imaginémonos que hoy por hoy la economía rusa está mediatada por las sanciones anteriores que ha tenido que afrontar en el sistema financiero, en la venta de gas con el oleoducto Nord Stream que fue cancelado y con la venta reducida de carbón que dentro de la Unión Europea solamente Hungría es el que está comprándolo. Pero con esta acción que realmente es una reacción a la apuesta de los países occidentales, incluyendo a los Estados Unidos, ha hecho para tratar de reducir los ingresos de Rusia. Porque el gasto militar ruso en la guerra que está llevando contra Ucrania son elevados. No solo son elevados en costos de vida, sino también en costos financieros. Pero, ¿quién pierde más al final del día? Esa pregunta es precisamente la que se han hecho los especialistas del tema. Porque si bien es cierto, el descuento que está haciendo Occidente al petróleo ruso es el 5% del precio base que está en el mercado internacional. Imagínate. Expertos financieros en ese sistema, o sea que el precio puede subir de 60 y bajar de 60. Okay. Es siempre 5% del precio base o el precio estandarizado de la venta del petróleo a nivel mundial. Pero aquí es el tema. Así como le explicaba que los países occidentales y Estados Unidos piensan que eso va a reducir los ingresos de Rusia para poder afrontar una guerra y aproximarse más a la paz, otros sectores dicen que va a haber una volatilidad del precio del combustible que puede llegar hasta los $120. O sea, lo que trato de explicarles es que puede volver a los escenarios de este año a mitad durante los meses de julio para atrás, en donde los precios se volatilizaron. Ese es el riesgo que está tomando los países occidentales. Pero sin lugar a dudas, tendrá una consecuencia global. Pero al final del día se sacrifica al pueblo europeo en esa búsqueda de buscar que Rusia minimice su ataque. Yo veía, y yo no sé si es que tan cierto, eran imágenes de protestas en países como Francia porque hay escasez de combustible. ¿Es eso cierto? Sí, las protestas de los países, en los países occidentales como Francia, etcétera, se produce debido a que en esos países hay una izquierda fuerte que apoya, es bolchevique, es rusa, comunista, y apoya fuertemente a Rusia. Pero detrás de eso también hay un sentido social que usted muy bien apunta. Los precios del gas, los precios del carbón, los precios de los productos básicos del petróleo en este caso, van a aumentar, y la inflación van a aumentar el costo de vida de los ciudadanos europeos. Entonces, por eso muchos países dentro de la Unión Europea, y el mejor ejemplo que tengo es España, está tomando situaciones paliativas para apoyar a esos sectores vulnerables de la sociedad para poder hacer frente dentro de estos gastos. Ayuda de canasta básica, apoyo económico
y un largo etcétera. Ellos están tratando de hacer eso para precisamente evitar lo que usted dice. Pero se dará al final, será inevitable esa crisis al paso que va. Mire, yo entiendo su preocupación por los países europeos, pero más que ellos, creo que uno se debería preocupar por los países periféricos, fuera de las fronteras europeas, como sucedió ya en Panamá, como sucedió en Latinoamérica, y donde sucedió también en Estados Unidos, donde la pobreza creció. Y aquí hubo desórdenes sociales, producto de la alta costo del combustible que encareció los precios, a pesar de que Panamá tenía una baja inflación. Solo hay que recordar las protestas de julio pasado, en donde hoy pareciera que el gobierno ha decidido ya, a más tardar el 15 de enero, suspender cualquier ayuda al petróleo. Sí. Y esto va de la mano también, estimado periodista Rosemena, a que el Canal de Panamá, por boca de su administrador, dijo que había perdido más de 80 millones de dólares en ingresos producto de la guerra de Ucrania, ya que el gas ruso no iba el gas norteamericano no iba hacia los países asiáticos, sino que transformaba su ruta e iba directamente a apoyar a los países europeos. Como usted ve, los resfriados de allá traen las pulmonías de acá, y eso es precisamente lo que preocupa en estos momentos. Oiga, y ahora hay vientos también de guerra entre Serbia y Kosovo. Sí, mire, Europa históricamente ha sido la región donde más guerras ha habido. La del 14, la de la primera, segunda, y por ahí se fueron, y siempre son potencias europeas, y sumándose después los Estados Unidos a partir de la Segunda Guerra Mundial, son los que han puesto el ojo dentro de las guerras mundiales o de los conflictos bélicos que se han suscitado en el mundo. Siempre es un tercer país, un país europeo. Estados Unidos, un país europeo contra un tercero. Eso es histórico. Pero la situación que hubo en los Balcanes ya anteriormente, en los años 80, 90, ¿verdad?, con la desintegración de la antigua Yugoslavia, es la que sigue teniendo esos sentimientos nacionalistas, que hoy por hoy son aprovechados por estos grupos para, y específicamente en el área de Kosovo y Serbia. Y le explico, Kosovo es reconocido por Estados Unidos y por una serie de países europeos, mientras que otros países consideran, y entre ellos Rusia y China, por ejemplo, y España, consideran que Serbia todavía tiene control territorial sobre Kosovo. Entonces, a lo que vamos es que obviamente toda esta inestabilidad que se está dando en Europa afecta de una manera mayor o menor al sistema globalizado. Esa era mi siguiente pregunta, don Pedro. ¿Por qué yo recuerdo cuando iniciaba la guerra entre Rusia y Ucrania, a muchos panameños, y eso no es problema mío, eso no me afecta? Pero al final lo resentimos y nos llevó hasta manifestaciones, a una especie de explosión social por el encarecimiento del combustible y de los demás alimentos, ¿no? Sí, mire, las guerras tradicionalmente conllevan una economía, perdón la redundancia, pero son así, de guerra, en donde los países se ven afectados directamente. O sea, nadie puede dudar hoy por hoy que Ucrania y Rusia tienen una situación extraordinaria. Pero eso se traspola del campo de batalla a sectores financieros, por ejemplo, como cuando a los rusos les cancelaron todas sus cuentas bancarias y todas sus operaciones transaccionales, cuando se fue Visa y todas estas corporaciones americanas y europeas de Estados Unidos. Igual, en el tema, como hemos visto, energético, cuando se reduce el tema del gas, el carbón y el petróleo. En el tema deportivo, Rusia no participa del Mundial de Qatar precisamente porque es sancionado deportivamente. Entonces muchos vemos que esos golpes hacia Rusia se quedan ahí, o hacia Ucrania se quedan ahí. Es totalmente falso. Todos los productos se van encareciendo. Claro. Y en nuestro caso, que tenemos un sistema dolarizado, ojo con esto, porque los productos del agro, para poder no recuerdo el nombre exacto, pero
son utilizados en nuestro campo. E inmediatamente, si el Estado panameño no da un subsidio al agro, enseguida aumentan los precios de los productos, además de otra serie de factores. Pero ya le digo, en la economía panameña, en donde el Canal de Panamá, el año 2022, dio 400 millones de dólares, se deben restar 100 millones, dicho por el director del canal, en donde no le afecta. Obviamente todo esto repercute en nuestra economía y además de ello el aumento del petróleo, que aquí en Panamá cuando sube el petróleo suben todos los precios, cuando baja el petróleo nada baja, porque si usted se da cuenta, a 3.25 los taxis, todo el mundo te sigue cobrando como si tuviera $6. Bueno. Así que claro que sí nos afecta y claro que en el mundo de las finanzas también afecta a nuestro sistema bancario nacional. Oiga, y finalizando ya, ¿por qué lado cree que se reviente la cuerda? ¿Quién aguanta? ¿Por qué lado cree que, por dónde cree que reviente la cuerda? ¿Quién resiste más, Europa o Rusia? Y ahora que viene el invierno. Mire, yo siempre he dicho que Rusia ha demostrado tener una resiliencia increíble. Rusia es un poder hegemónico que es apoyado de manera directa o indirecta por terceros estados. Es muy difícil, puede afectarlo, pero mínimamente, porque hay naciones como China que se siente beneficiado con este producto, con esta campaña que hay entrado. O sea, siempre en la guerra de elefantes, el que sale perjudicado es la hierba, pero en este sentido sale perjudicado todos aquellos espectadores que están viendo debilitar a Occidente contra Rusia, y uno de ellos China, pero el otro también es uno del BRIC, que es estas naciones en desarrollo, que es India. Pélele el ojo a esos dos países porque ellos van a aumentar su volumen comercial en detrimento de terceros estados. Léase Europa, los Estados Unidos. Así que viendo este tema en una perspectiva general, creo yo que el impacto será mínimo. Hay una gran posibilidad de que en la variable se vean perjudicados los precios internacionales, porque no hay cosa peor que tratar de regularizar precios de productos internacionales, y veo una situación, como usted dice, bien difícil para sectores vulnerables que viven dentro de Europa o en los Estados Unidos. Pero en toda esta ganancia de pescadores, Estados Unidos va a triunfar, porque precisamente, y era lo que les decía ayer, Venezuela se vio beneficiada. Venezuela, que es un amigo de Rusia, se ve beneficiada indirectamente porque al haber esas sanciones, Estados Unidos necesita el petróleo venezolano para poder exportarlo hacia Europa a precios competitivos. Porque Estados Unidos no puede perder su depósito de garantía de petróleo para su seguridad nacional. Como ve, esto pareciera sencillo, una guerra entre dos países, una guerra que no tiene repercusiones más allá de los Balcanes, pero cuando usted ve la economía mundial, las finanzas internacionales, en Panamá solamente nos afecta el Canal de Panamá, el sistema bancario internacional y el agro panameño a través de los productos de subvención. Así que ese es el escenario en Panamá. Por eso yo creo, y aquí termino, disculpe, sí, no se preocupe, el gobierno de Nito Cortizo debe dejar de estar haciendo, de estar improvisando las ayudas sociales y enmarcarse en un programa social que ayude a estos sectores, porque muy probablemente en Panamá se repita el estallido social y haya productores del sector agrícola que empiezan a tener que vender sus tierras por producto de su incapacidad de asumir los costos. Todo esto pareciera que en el presupuesto del año 2023 no está contemplado. Así sea, los precios de la gasolina, que ha beneficiado a sectores con poder adquisitivo, que tienen Mercedes, que tienen Lexus, versus el sector popular, que en muchas ocasiones es el que sale a las calles a protestar y utiliza el transporte público. Don Pedro Citón compartiendo con nosotros este escenario internacional de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Gracias, don Pedro, que tenga buenos días. Feliz y venturoso 2023. Un abrazo. Gracias, un abrazo. 7:28 de la mañana, 7:28 de la mañana.